Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional. En este tema estudiaremos y analizaremos los frutos amargos del Concilio Vaticano II. Y para entender lo que es primeramente un concilio, pues un concilio es la reunión de los obispos y otras autoridades de la Iglesia Católica para decidir sobre algún asunto de dogma y de disciplina. Por consiguiente, el Concilio Vaticano II tuvo lugar el 11 de octubre de 1962, precedido por el Papa Juan XXIII, que al año siguiente falleció, y el concilio fue terminado por el Papa Paulo VI el 8 de diciembre de 1965. Entonces, los concilios anteriores del Vaticano II, ya sabemos que ellos, antes que otra cosa, defendían la fe. Eran encargados de dar eco a la voz de los apóstoles, a la sana doctrina. Decidían con prudencia y sabiduría todo lo que podría contribuir a definir los dogmas de la fe, los dogmas marianos, a condenar los errores que se expandían insidiosamente, a defender, iluminar, explicitar la doctrina católica, a conservar y aumentar la disciplina eclesiástica, a fortalecer las costumbres relajadas de los pueblos. Esto era lo que hacían todos los concilios anteriores. Tengamos en cuenta que el Concilio Vaticano II fue el número 21 que se llevó a cabo. Es decir, que anteriormente ya se habían llevado a cabo varios concilios por los anteriores papas de acuerdo a la época que les tocó estar reinando en la sede de Pedro. Analizaremos por qué los frutos amargos del Concilio Vaticano II y posteriormente veremos algunos de los frutos amargos. Bueno, entonces, ¿nunca hubo un concilio pastoral antes del Vaticano II? Bueno, todos los concilios de la Iglesia han sido pastorales, pero lo han sido definiendo los dogmas, desenmascarando los errores, defendiendo la doctrina católica y luchando contra los desórdenes disciplinarios y morales. La originalidad del Vaticano II fue el querer ser pastoral de una nueva manera, rehusándose a definir dogmas, a condenar los errores e incluso a presentar la doctrina católica de manera defensiva. Es decir, el Concilio Vaticano II solo fue una doctrina, un concilio pastoral. Se rehusó a defender dogmas. Así que después de haber anunciado un nuevo Pentecostés, ese aire fresco a la Iglesia, después de haber favorecido a los liberales y a todos los pseudo reformadores y perseguido sin piedad a los cardenales obispos católicos que anunciaban que los cambios iban a conducir a la Iglesia a la ruina. Ahora, después de más de 50 años
de experiencias desastrosas, finalmente, las altas autoridades liberales de la Iglesia reconocen que hay crisis. Sin embargo, no quieren por ningún motivo ir a la fuente de esta crisis y señalar al responsable número 1 de ella, el Concilio Pastoral Vaticano II. Papa Benedicto XVI denunció que el espíritu del concilio, pero no quiere reconocer que el concilio mismo es la causa. El concilio favoreció la apostasía de los sacerdotes y las religiosas. Se esperaba durante los años 1960, en la época del Concilio Vaticano II, una nueva primavera para la Iglesia, pero sucedió todo lo contrario. Miles de sacerdotes abandonaron su sacerdocio. Miles de religiosos y religiosas regresaron a la vida secular. En Europa y en América del Norte, las vocaciones ahora son muy escasas y ya no se puede contar el número de seminarios, conventos y casas religiosas que han tenido que cerrar. El mismo desastre afectó también a las congregaciones de religiosas femeninas. Papa Benedicto XVI da el ejemplo. A continuación, en Quebec, Canadá, a principios de los años 60, la región contaba proporcionalmente con la mayor parte de las religiosas en el mundo. Entre 1961 y 1981, a causa de las salidas de los decesos y de la falta de reclutamiento, el número de vocaciones religiosas femeninas bajó drásticamente de 46.933 a 26.294, una caída del 44%. Y analicemos esto que las mismas autoridades de la Iglesia Católica lo dicen y lo corroboran. Papa Paulo VI, el 29 de junio de 1972, dijo esta frase: por alguna fisura de la Iglesia, el humo de Satanás se ha introducido en el templo de Dios. Esto lo dijo Papa Paulo VI, recordando que también el Papa Benedicto XVI denunciaba este espíritu de errores. Dos autoridades de la Iglesia reconociendo los errores del Concilio Vaticano II, pero no lo demostraban directamente, no lo denunciaban directamente. Ahora veremos los frutos amargos del Concilio Vaticano II. Los fieles también se vieron afectados en todo, en su moral, en su fe, en su familia, trabajo y vida cotidiana. Ya que en 1958, el 35% de los franceses, hablando del continente europeo, asistía a misa todos los domingos. Hoy en día son menos del 5% los que lo hacen y regularmente son personas mayores. La juventud, la edad adulta común,
ya no les interesa asistir, sobre todo a la Santa Misa. En 1950, más del 90% de los franceses estaban bautizados desde pequeños, desde niños. Hoy en día, menos del 60% lo están. Se encuentra también el mismo desinterés por la Iglesia en toda Europa. Entre 1970 y 1993, 1.9 millones de alemanes dejaron oficialmente la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia ya no les dice nada a los hombres, ya no tiene importancia para ellos en su vida. Y por eso la han abandonado. Debido a las pésimas reformas de origen protestante y liberal, América Latina, que se consideraba un baluarte del catolicismo, está pasando actualmente al protestantismo más rápidamente lo que Alemania lo hizo en el siglo XVI. Esto es alarmante. En 1900 se contaba en Brasil solo un 3% de protestantes. Actualmente, más del 36% son protestantes y su número no deja de crecer. El padre Gadrón escribe: la fe cristiana parece estar desapareciendo en Europa. Cada vez se cree menos en las verdades fundamentales, como la fe en Dios. Ya no se cree en la divinidad de Jesucristo, en el cielo, purgatorio, infierno. Lo más inquietante es que estos artículos de fe son negados hasta por personas que se dicen católicas y frecuentan regularmente la iglesia. Pongamos atención en estos frutos. En lo referente a los artículos de fe de nuestra iglesia, el 12% de los católicos dice creer de hecho en el infierno. El 12%. El 16% cree un poco y el 72% no cree. Incluso los católicos practicantes regulares, las cifras son catastróficas porque solamente el 23% cree firmemente en el infierno y el 54% no cree. Asimismo, en Valais, Suiza, el 81.3% de los católicos estima que las religiones, todas ellas, llevan a la salvación. Y la mayor desgracia que puede caer sobre un pueblo es perder la fe católica. Esta desgracia fue favorecida por el Vaticano II. Esto es un hecho. Sobre todo, utilicemos y analicemos con nuestra capacidad de entendimiento y saquemos conclusiones. Estas cifras manifiestan que la crisis es, en primer lugar, una crisis de fe. No solamente el número de aquellos que estiman pertenecer a la iglesia disminuye, sino que también la mayoría de los que son oficialmente miembros de la iglesia no poseen ya la fe católica. El que niega una verdad de fe ha perdido la fe.
porque la fe es un todo y debe ser recibida como tal. Entonces, si el 72% se niega a creer en el infierno de cada 3 católicos, pues no hay más que uno solo que tiene fe. Ahora veremos la crisis de la fe, cómo provoca la crisis en la vida moral. Todos sabemos, por el sentido común, que la fe influye de una manera poderosa sobre la moral. El hombre, debilitado por el pecado original, tiene siempre la tendencia a dar libre curso a sus pasiones y a dejar que éstas tomen el control de su vida. La fe cristiana, al contrario, muestra al hombre lo que Dios espera de él y le enseña cómo debe conducir su vida, conforme a la voluntad de Dios. El hombre conoce por la fe las promesas que puede esperar si observa los mandamientos de Dios, pero también conoce las penas con las que Dios lo castigará si se desvía de ellos. La fe y los sacramentos dan al hombre la fuerza para vencer sus malas inclinaciones y para entregarse completamente al bien y al amor de Dios. Es decir, la fidelidad, la pureza, la justicia, el espíritu de sacrificio, etc., ahora ya no son incluso entre los católicos valores incontestables. De cada 3 matrimonios, uno termina después de 5 o menos años. En realidad, esto es alarmante. El Vaticano II y su clero modernista son responsables en gran parte del desorden actual en el mundo antes católico. ¿Por qué? Porque en lugar de formar católicos de hueso colorado, convencidos, defensores del reino social de nuestro Señor Jesucristo, salvadores de las almas, destructores de los errores y sembradores de virtudes, fabricaron católicos liberales, indiferentes, relativistas y ecumenistas, para los cuales el error y la verdad pueden y deben coexistir en nombre de los derechos humanos sin Dios. Si los sacerdotes enseñaran regularmente la fe católica, la situación sería otra completamente. Los hombres no han perdido la fe solos, se la han retirado del catecismo, de las homilías, de los púlpitos, de la predicación. Desde que en los sermones durante años las verdades de la fe se ponen en tela de juicio, se relativizan e incluso se niegan abiertamente. ¿Cómo sorprenderse de que los fieles pierdan la fe? De ahí que el famoso eslogan que dice de esta manera, y lo hemos escuchado muy a menudo: es lo mismo que sea uno católico, protestante o de cualquier secta. Es lo mismo. Se oye decir a menudo: Dios es el mismo. Cualquier religión salva. Y esto es un grave error. La Iglesia se encuentra en una hora de inquietud, de autocrítica. Es como si la Iglesia prácticamente se estuviera golpeando a sí misma. Esto es tremendo. Los obispos tradicionales y cardenales lo habían anunciado en el Concilio Vaticano II, pero los falsos profetas, hechos cardenales y obispos, y el mismo Papa Paulo VI no los escucharon. Al contrario, los únicos que fueron perseguidos, menospreciados, difamados,
con supuestas excomuniones fueron Monseñor Lefebvre y los sacerdotes tradicionalistas, valientes, que habían previsto el drama actual que estamos viviendo y que de todo corazón querían evitar el caos en el cual estamos viviendo por causa del Vaticano II. El concilio pastoral, que fue en todos sus puntos antipastoral y generador de ruina doctrinal y de sectas. Por consiguiente, queridos hermanos católicos, tenemos que orar, pedir a Dios por nuestra Santa Iglesia Católica, por todos los sacerdotes que están dando la buena batalla en contra de la falsa doctrina y algunas herejías. Orar también por todos aquellos que de alguna manera han traicionado a nuestro Señor a través de aceptar falsas doctrinas. Y por último, querido hermano católico, como has de estar enterado, nuestra iglesia actualmente está sufriendo tremendos desastres. Todo lo que pasa en Alemania con los obispos, con todo este libertinaje, este diálogo a la apertura del mundo y sobre todo, no se diga en América Latina, muchísimos problemas está teniendo la iglesia, a los sacerdotes que realmente nos predican de la salvación, de las postrimerías, que existe un cielo, que existe un infierno, que existe un purgatorio. A todos ellos los están mandando silenciar, callar, no hables de esto, no hables de aquello. Tenemos que orar. Y los falsos pastores, los que realmente están destruyendo la sana doctrina, al contrario, no se les llama la atención, no se pronuncia Roma. Tenemos que orar, queridos hermanos, y una vez más, pedir la gran intercesión de la Santísima Virgen María. Ave María Purísima, ruega por toda tu Santa Iglesia. Santa María, ora pro nobis.